Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Estamos en la casa del Señor. Qué bueno que estamos en este lugar. Denle un aplauso a la gloria de Dios que está en este lugar en esta mañana. Gloria a Dios. Aprovechamos para darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se ha hecho presente a la casa del Señor en esta mañana, y también a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, en la página oficial del Ministerio de la Voz que Clama. Bienvenidos a este nuevo culto a Dios. Esperamos sea de bendición la palabra, su vida, y Dios le hable en esta mañana. Así como estamos de pie, quisiera que me acompañaran en la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y cuando lo tenga, diga amén. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Después de Hebreos está Santiago. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Y el tema que estaremos hablando en esta mañana para desarrollar este mensaje es la victoria de una iglesia guerrera. ¿Sabe usted de que nosotros, la iglesia, hemos sido llamados para pelear la buena batalla? Jesús estableció su iglesia, y la iglesia del Señor es una iglesia, no es una iglesia debilucha, no es una iglesia que corre a las primeras cuando mira la batalla, cuando mira la guerra, cuando mira el conflicto, sino que es una iglesia que se para y que pelea la batalla, que pelea las buenas batallas. La iglesia del Señor es una iglesia guerrera. Y en estos versículos que leímos en este libro de Santiago, podemos nosotros ver y podemos apreciar las diversas luchas, pruebas, guerras y batallas que la iglesia va a enfrentar, o que debe de enfrentar, si quiere tener victoria, si quiere ser una iglesia guerrera que tenga victoria en el Señor. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor recomienda a esta iglesia, que sabemos que somos una iglesia guerrera? ¿Qué es lo que recomienda la palabra del Señor? Dice que esta iglesia que es guerrera y que es victoriosa se somete a Dios. Se somete a Dios y resiste al diablo. Pero ¿sabe usted de que únicamente la iglesia que se somete a Dios puede resistir a las acechanzas del enemigo? Únicamente sometidos bajo el señorío de Cristo se puede someter únicamente aquella persona que se consagra a Dios. Y cuando usted se consagra a Dios, cuando usted obedece a su palabra, cuando usted se somete al señorío de Cristo, únicamente de esa manera la iglesia podrá hacerle frente al enemigo. Únicamente de esa manera la iglesia del Señor va a resistir al diablo. ¿Y qué es someterse al Señor? Bueno, someterse al Señor es ser gobernados por el Dios de gloria, ser gobernados por la palabra del Señor. Eso es someterse al Señor, que tenemos un gobernante sobre nosotros, y ese es Cristo nuestro Señor. Nosotros, la iglesia, no nos mandamos solos. Usted no se manda solo. Tenemos a alguien al que le vamos a dar cuenta. Dice la palabra del Señor que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. ¿Ha oído usted ese dicho de que hay veces las personas dicen: aquel fulano de tal piensa con los pies? Parece ser de que no hace caso a su cabeza. Entonces, pero la iglesia del Señor tiene en claro quién es el comandante y jefe, quién es el que los gobierna, quién es el que los manda, y ese es Cristo Jesús. A Él tenemos que obedecer, al Señor. Y eso es cuando la iglesia se somete al señorío de Cristo. Y es la única manera como vamos a poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo y poder resistir al diablo. ¿Y qué es resistir al diablo? Bueno,
Resistir al diablo es cuando tú tienes fortaleza, cuando tú le haces fuerza, cuando tú rechazas, cuando tú te opones a las acechanzas del enemigo. Eso es resistir al diablo. Es cuando tú soportas la tentación. Es cuando tú no te doblegas ante las acechanzas y ante las influencias que el enemigo quiera tener en tu vida. Eso es resistir al diablo. Pero parece ser que hoy en día la iglesia ha entendido al revés. Parece ser de que ahora la iglesia se somete a las acechanzas del enemigo y a las influencias del diablo y resiste a Dios y a su palabra. Porque cuando se predican mensajes que vienen a condenar al pecado, que vienen a señalar la hipocresía, que vienen a señalar la rebeldía, que vienen a señalar el estado crítico en que muchas personas se encuentran, esos mensajes a veces no son bien recibidos. Esos mensajes no alegran, esos mensajes no convencen, esos mensajes no gustan. Porque es lo que la palabra del Señor quiere que la iglesia ponga atención. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de este tiempo, en el que le estamos leyendo. Santiago empieza en el versículo 4 a denunciar las cosas que estaban pasando en la iglesia de aquel tiempo y dice, haciendo una pregunta a Santiago, dice, ¿de dónde vienen estos pleitos que tienen ustedes? ¿No vienen de sus pasiones propias que ustedes tienen porque sus miembros pelean y batallan entre sí mismos? Porque ustedes desean, codician y matan y no tienen nada de lo que ustedes desean y de lo que ustedes piden, porque ustedes piden para sus propios fines, para sus propios bienes, para sus propios deleites, para las cosas personales. Dice, piden y no reciben porque no piden, y cuando piden no piden bien, piden mal. Por eso es que el Señor no les da nada. Eso es lo que dice la Escritura. Oh, almas adúlteras, dice la palabra. Quiere decir que ya se dejó guiar por el enemigo. Ya quiere decir de que la influencia del enemigo ya llegó hasta el corazón, hasta el alma. Almas adúlteras, ¿quién les enseñó? Que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Les habla fuerte la palabra del Señor ahí. Pero lo que me encanta a mí, que la palabra del Señor es completa. Dios es completo, a Dios no le falta nada. Por eso dice la Biblia que en el Señor estamos completos. ¿Cuántos están completos esta mañana, el día de hoy? La palabra es completa, es plena. El Señor, así como te señala el problema, también te señala la solución. Te señala el problema, pero también te da la solución. No es como nosotros, ¿verdad? Que somos buenos para criticar, pero no hacemos ni siquiera movemos un dedo para ayudar. No, el Señor te señala el problema, pero te dice la solución. Te da también la salida junto con el problema, te da la salida también. Y la solución es someterse a Dios. Sométase a Dios y resista al diablo. Y huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Ahí está la solución. Someterse al Señor. Tenemos en claro, ¿sabe por qué suceden estas cosas dentro de las congregaciones? Estas cosas suceden cuando la iglesia no está sometida al señorío de Cristo. Una iglesia que no está sometida al señorío de Cristo no puede resistir al diablo y por eso suceden estas cosas que Santiago está señalando aquí en la palabra del Señor. Mientras la iglesia del Señor esté en esta tierra, mientras usted y yo estemos en esta tierra, aquí va a haber batalla, va a haber guerra, vamos a enfrentar conflictos, vamos a enfrentar batallas. Así va a ser siempre. ¿Quiere saber usted cuándo se va a acabar el conflicto, la lucha, la batalla, el pleito, la pelea? ¿Quiere saber cuándo se va a acabar? ¿Quiere que le diga? Eso se va a acabar hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que entremos a la ciudad celestial, aquella que fue construida, porque dice la Biblia que cuyo constructor es Dios, hasta que el Señor venga y ponga paz, la paz genuina en esta tierra. Hasta entonces se va a acabar la batalla y la guerra de la iglesia. Pero mientras nosotros, la iglesia, estemos en esta tierra, van a haber guerras constantes, van a haber batallas constantes, el conflicto no va a parar, vamos a estar en lucha, vamos a estar en prueba, vamos a estar en batallas. Por eso es que Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ustedes en mí, dijo el Señor, son más que vencedores. Pero hay que ver a quién es que el Señor le dijo, ustedes en mí son más que vencedores. No dijo que ustedes solitos son más que vencedores. No somos nosotros solos, somos en el Señor. Eso quiere decir que a los que están sometidos al señorío de Cristo, esos son a los que Dios les ha delegado autoridad y esos son los que son vencedores, únicamente bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué cree usted que Pablo, el gran siervo del Señor,
cuando él andaba haciendo sus obras misioneras, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque no es como aquellos que se mandan solitos, que vienen peleados de otras iglesias y vienen a mandarse solos como que si Dios los ha enviado, cuando Dios no los ha enviado, por eso quedan fracasados todo el tiempo. Pero Pablo era diferente. Pablo se movía por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está en la Escritura, ¿lo ha leído usted? Ahí está en la palabra del Señor. El Espíritu Santo a veces no le permitía entrar a ciertas ciudades, a ciertos lugares. El Espíritu se lo impedía, pero él le mostraba a dónde tenía que ir. Era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo caminaba de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y por eso es que decía, derribado pero no destruido, porque Dios estaba con él. Era más que vencedor, era guerrero, resistía al diablo. Dice la palabra del Señor de que este hombre, Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, hacía grandes milagros, grandes prodigios Dios a través de Pablo. Predicaba la palabra, enseñaba, plantaba la semilla, levantaba iglesias. Y dice la Biblia que cuando Pablo salía de una ciudad y se iba de aquel lugar, las personas quedaban tan impactadas de la unción que ese hombre tenía, que las personas tomaban los pañuelos que Pablo usaba, los delantales que Pablo usaba. Cuando Pablo ya no estaba en aquel lugar, tomaban aquellas prendas que Pablo tenía, que Pablo había usado, las llevaban donde estaban los enfermos y estos se sanaban. Esa era el gran poder, esa era la gran victoria que Pablo tenía, porque era un hombre sometido a Dios, que podía hacer resistencia al diablo. En una ocasión dice la Escritura que Pablo, en uno de sus viajes misioneros que él tenía con Silas, dice la Biblia que Pablo miró en una visión que un hombre macedonio estaba en pie pidiendo ayuda y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entendió Pablo que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando a aquella ciudad. Y dice la Biblia que cuando llegó Pablo a aquella ciudad, empezó Pablo, que no le gustaba predicar, a meter horas extras, porque ese para la predicación metía horas extras, era el primero que llegaba y el último que se iba. Cuando se trataba de predicar, metía todas las horas extras que fueran necesarias. Y dice la Biblia que ahí estaba Pablo predicando la palabra del Señor y enseñando el mensaje, y plantando la semilla, predicando al Señor y a este crucificado, como él decía. Y dice la Biblia que en un día de reposo, Pablo fue a una oración en un río donde ellos se juntaban para orar y para predicar la palabra. Y dice la Biblia que Dios puso en el corazón de una mujer llamada Lidia que estuviera atenta a la palabra de Dios por medio de Pablo. Y dice la Biblia que Pablo habló la palabra y aquella semilla germinó en el corazón de esta mujer, bautizándose, dice, no solamente ella, sino que toda su familia fue convertida al Evangelio y fueron bautizados al Señor en aquel día, en aquella situación, en aquel viaje misionero de Pablo. Y dice la Biblia que aquella persona le pidió a Pablo y a Silas que se quedaran un tiempo más, porque los planes de Pablo eran diferentes. Pablo iba a llegar, iba a dar la semilla, iba a plantar el Evangelio, iba a salir a otra ciudad. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes distintos en aquella ciudad. El Espíritu de Dios, Dios mismo quería libertar a aquella ciudad de una opresión que estaba viviendo aquella ciudad en aquel tiempo. Y esto era plan de Dios. Así que Pablo y Silas accedieron y se quedaron un tiempo más en aquella ciudad. Y dice la Biblia que Pablo y Silas, mientras iban a las oraciones que hacían en aquel río donde se juntaban, donde predicaban la palabra y plantaban la semilla, dice la Biblia que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu malo, seguía a Pablo y a Silas y todo el tiempo estaba detrás de ellos. Y todo el tiempo estaba hablando, y todo el tiempo estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales enseñan el camino de salvación. Y dice la Biblia que a Pablo, porque esto lo hacía por mucho tiempo, por muchos días, y Pablo tuvo resistencia, Pablo estuvo soportando a esta mujer, a esta muchacha, por un tiempo, pero después de un tiempo Pablo se cansó de aquella situación. A Pablo le cansó esta situación y se molestó con esta situación que estaba pasando en aquel lugar. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué le molestó a Pablo esta situación? ¿Acaso no estaba diciendo la verdad aquella muchacha? ¿Estaba hablando la verdad o no estaba hablando la verdad? ¿Eran siervos de Dios o no eran siervos de Dios? ¿Estaba denunciando el camino de salvación o no estaba denunciando el camino de salvación? Sí. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritu. Pablo sabía que esto no venía de parte de Dios. Porque aquel espíritu inmundo, aquel espíritu malvado que va adelantándose a los planes muchas veces que nosotros tenemos y que
Dios quiere hacer a veces. Aquel malvado espíritu sabía que Pablo no iba a estar toda la vida ahí, cuidando a aquellas personas y cuidando la semilla que había plantado. El espíritu inmundo sabía que Pablo en un tiempo se iba a ir de aquel lugar y él se iba a encargar de arrancar la semilla de los corazones de aquellos que Pablo había sembrado en aquel lugar. Ese espíritu inmundo se iba a encargar de distraer a aquellas personas, de arrancarle la palabra, porque así dice la Biblia, que es el diablo el que arranca la palabra de los corazones de la gente. Así que dice la Biblia que Pablo cedió y se quedó más tiempo, y esto cansó a Pablo. Y dice la Biblia que se dio la vuelta Pablo y se dirigió al espíritu inmundo aquel y le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el momento, aquel instante, aquel espíritu inmundo salió de aquella mujer. Y aunque eso lo trajo problemas, porque fue hasta la cárcel Pablo a raíz de aquel poder de Dios y aquel milagro que él hizo, pero él entendió la misión que Dios lo había enviado allá. En una ocasión, recuerdo que trabajando con el pastor que teníamos, nuestro pastor Armando Arauz, en el trabajo de las células, cuando yo empecé como un anfitrión, luego como un líder de células, y luego pasé a ayudarle como asistente a nuestra hermana Minerva, que me quería dejar supervisando, y yo siempre le decía que no, y le echaba la paleta, y ella me echaba la paleta a mí, y al final entre los dos nos estábamos haciendo cargo de la situación, porque era bastante el asunto. Y resulta que me dejó en una célula que yo estaba supervisando, y lo que yo más miedo tenía, encontrarme una vieja loca de estas que tienen espíritu de adivinación. Igualito así me pasó. Allí estaba yo en una célula donde una señora siempre quería distraer el corazón de las personas, ahí en la célula donde nos reuníamos. Y bueno, nos reuníamos, la palabra del Señor se llevaba, se daba la palabra, y después de cuando ya había terminado la célula, la señora esta salía y decía algo que iba a pasar, y pasaba en ese momento, sucedía, salía real, era cierto. Y yo decía, bueno, casualidad, a lo mejor es casualidad. Y luego en la siguiente reunión, lo mismo, la palabra se daba y ella esperaba que todos estuviéramos ahí reunidos y empezaba a hablar cosas que iban a suceder y sucedían también. Y bueno, yo decía, bueno, a lo mejor Dios le está hablando a esta señora. Y así pasó muchas veces y varias veces hasta que yo empecé a notar de que las personas que llegaban a aquella célula ya no estaban pendientes de la palabra del Señor que se iba a impartir en aquel lugar, sino que estaban pendientes de lo que la señora esta iba a decir, porque todo se cumplía. Me estaba distrayendo a las personas de la palabra del Señor, porque eso es lo que hace el enemigo, te distrae, hasta que tuvimos que confrontar ese mal espíritu con Ana Minerva y no hicimos resistencia al diablo, así como hizo Pablo también. La iglesia guerrera del Señor, la iglesia que es victoriosa, resiste al diablo, pero únicamente podemos resistir al diablo si nos sometemos al Señor, si nos sometemos al Señor. Porque cuando aquellos que quieren tener esta autoridad que hay en el Señor como iglesia, si no está sometido a Dios, no lo va a lograr. Porque no todo el que le dice Señor, Señor. Dice la Biblia que en el tiempo de Pablo había un hombre llamado Escefas, que era líder de los sacerdotes de aquel tiempo, y este hombre tenía 7 hijos, y aquellos 7 hijos les había dado por andar de exorcistas ambulantes. Y dice la Biblia que estos 7 hombres o muchachos se encontraron con un endemoniado, y cuando lo miraron ahí, quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, como expulsaba demonios, pero porque Pablo estaba sometido a Dios. Y dice la Biblia que estos muchachos lo rodearon a aquel hombre y le dijeron, quisieron invocar el nombre de Jesús. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo, ni siquiera conocían al Señor, de aquel que predica Pablo, te mandamos que salgas del cuerpo de este hombre. Y dice la Biblia que el endemoniado, más cuerdo que ellos, se les quedó viendo a los 7 charlatanes esos de pies a cabeza y le dijo, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes de dónde diablos salieron. Dice la Biblia que se las abalanzó y les pegó una arrastrada que ni el camino encontraron. Dice que escaparon medio desnudos porque hasta la ropa les quitó y todos heridos y todos golpeados, porque no tenían la autoridad de Dios, porque no estaban sometidos a Dios.
Y eso pasó en aquel tiempo, pero también en los tiempos actuales nuestros, también suceden estas cosas. Yo supe de una situación bastante similar en la que un pastor de esos modernos de este tiempo, que todo lo quieren modernizar, así como modernizan la vestimenta, que ya no se visten con decoro para presentar al Rey de Gloria, sino que se visten casuales como si van para el centro comercial en jean y con camisas casuales, ya no hay reverencia. Y quieren modernizar aún hasta la palabra, porque ya no le dicen a las personas vengan al Señor y acéptalo en su corazón y dejen la vida de pecado, sino que ya hablan y dicen ven que el Señor te acepta tal y como tú eres, y es que el Señor no lo va a aceptar a usted es que tiene que aceptar al Señor y arrepentirse de sus pecados. Y este hombre, según pastor, de esos modernos, estaba tan modernizado que en su casa tenía un gimnasio privado y pasaba haciendo músculo todo el día. En lugar de fortalecer su vida espiritual, fortalecía su cuerpo y estaba bien musculoso. Y en una ocasión, algunos de los líderes de este pastor estaban devanándose allá con un endemoniado que no lo podían controlar y no lo podían contener y no podían con él hasta que lo encerraron en un cuarto. Lo dejaron encerrado ahí y hasta que a uno de ellos se le prendió el foco y dijo, vamos a traer al pastor. No, hombre, el pastor está pero potente, el pastor está fuerte, el pastor lo va a dominar, el pastor lo va a someter. Y dice que lo fueron a llamar. Y cuando llegó el pastor, dice que lo encerraron ahí en el cuarto con el endemoniado ese y dijo, ahí enciérralo ahí al pastor con el endemoniado ese, el pastor lo va a someter. Y ahí lo dejaron encerrado en el cuarto con aquel endemoniado. Al momento escucharon un golpe fuerte, unos golpes y dijeron aquellos líderes dijeron, no, seguramente el pastor lo noqueó, ya está controlado el asunto ahí. Y para sorpresa de ellos fueron a ver, la puerta estaba desbaratada, el pastor estaba noqueado en el suelo porque el endemoniado lo había agarrado como bate y había roto la puerta de 3 pastorazos y se había escapado y los había dejado burlados ahí, porque no había autoridad, porque no había sometimiento a la palabra del Señor ni a Dios mismo. ¿Con qué autoridad podían hacer estas cosas? Ahí se le pasó igual como a los hijos de Seba. Es lo mismo. Imagínese usted que si estos hijos de Seba, aquellos 7 charlatanes que quisieron expulsar al demonio de aquel que no pudieron, junto con este pastor moderno, se hubieran topado con el gadareno, ¿qué cree usted que les hubiera pasado? Aquel gadareno no era un demonio el que tenía, dice la Biblia que era una legión la que tenía. Dice la Biblia que cuando Jesús puso la planta del pie en aquel lugar, aquel endemoniado sintió la presencia de Dios, llegó corriendo y se humilló, sentó delante del Señor y le dijo, sé que eres el Cristo, el Hijo de Dios, cállate, cállese, le dijo el Señor. Nos ha venido a atormentar hasta el tiempo, salga fuera de aquí, demonio. Y se fue, la legión salió. Pero imagínense qué hubiera sucedido si estos 7 hijos de Seba, junto con el pastor moderno, se hubieran enfrentado con el gadareno. Hermano, se los hubiera hartado vivos, no hubiera dado ni las uñas, ni el pelo les hubiera quedado, ni la ropa hubiera quedado, se los hubiera hartado vivos a esa gente. Porque no había, la autoridad de Dios no estaba allí con ellos. Porque únicamente una iglesia guerrera que sea victoriosa es la que se somete a Dios, la que se consagra al Señor, es la única que le puede hacer resistencia al diablo. Únicamente sometiéndonos al Señor podemos resistir al diablo. ¿No sabe usted que nosotros somos el ejército de Dios? ¿Cuántas veces hemos cantado nosotros aquí? El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está. Contra todo principado y potestad. Dice que contra principados y contra potestades. Contra principados y potestades es nuestra lucha, es nuestra batalla. Pero sucede que cuando la iglesia pierde la visión y deja de enfrentar a principados y a potestades, entonces empezamos a pelear entre nosotros mismos.
Porque la iglesia del Señor es una iglesia que está diseñada para la guerra, para la batalla, y mientras nosotros estemos en esta tierra, la iglesia del Señor, yo le aseguro que aquí va a haber pleitos y aquí va a haber guerra, sea que estemos peleando con el diablo y sus demonios o con la misma carne o entre nosotros mismos, pero que va a haber pleito, porque la iglesia del Señor es una iglesia guerrera. La iglesia del Señor no ha sido establecida para estar de adorno, la iglesia del Señor ha sido establecida para arrebatarle las almas al diablo. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Por eso es que Pablo hablaba de esa manera. ¿Se acuerda usted de una ocasión que nuestro pastor, trajo un ejemplo que yo lo recuerdo bien? En esa ocasión, el pastor hablaba acerca de un ejército de soldados que estaba allá amontañado, allá en un lugar peleando una guerra, estaban en una misión peleando contra el enemigo, y pues allí pasaron en esa montaña, en esa jungla, por varios meses, olvidados y alejados de toda civilización, allá peleando en aquella guerra, acostumbrados a los sonidos de las bestias en la noche y a los animales, a no bañarse, se pusieron barbudos, estaban allá como ermitaños y abandonados allá en aquella batalla, en aquella guerra, hasta que la misión se terminó, y entonces el general los mandó a traer para que se regresaran al cuartel general. Y allá estaban entonces los soldados en el cuartel general, allá los bañaron, allá los rasuraron, allá les cambiaron el uniforme, les cambiaron la vestimenta, las botas, todo, les pusieron las ordenanzas que ahí dentro del campamento se llevaban, las rutinas de ejercicio y de estudios que normalmente se hacen, pero resulta de que los hombres estos estuvieron así por un tiempo, pero después de un tiempo esta gente se aburrió de estar ahí haciendo nada, porque estaban acostumbrados a estar en la batalla, estaban acostumbrados a estar en la guerra, y de repente una mañana el general del ejército se levantó porque había un gran relajo, había una gran balacera, y dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Se metió el enemigo, se infiltró el enemigo, ¿qué es lo que sucedió? Y para sorpresa de él, no, eran aquellos que venían de la montaña, que se habían aburrido de estar haciendo nada ahí en aquel lugar, y se empezaron a disparar entre ellos mismos porque estaban acostumbrados a las balas y al peligro y a la batalla y a la guerra. Por eso es que la iglesia del Señor no puede estar pasiva. La iglesia del Señor no puede estar como si somos tiempos de paz. Estamos en una guerra espiritual. Por eso Jesús dijo: no se les ocurra que he venido a traer paz a esta tierra, sino espada. Desde aquí van a ver al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los que viven en su misma casa. Hay una batalla espiritual que la iglesia está enfrentando, pero quiero decirle que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la victoria asegurada, solamente hay que someterse a Dios. Apenas voy comenzando, no sé cómo voy a salir con este mensaje. Solamente hay que someterse a Dios. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice de que el enemigo, el diablo, Satanás, anda como león rugiente, pero no es un león? Parece como un león rugiente, pero está destruido, está acabado, es un gato seco, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque anda buscando entre medio de ustedes a quien devorar, entre medio de nosotros, entre medio de la iglesia del Señor, pues somos los enemigos del diablo. Somos los enemigos del Satanás. Él es nuestro enemigo número uno, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios. Anda buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted cuando ese gato seco llegue a querer amedrentarlo a usted, para que usted retroceda, para que usted no resista al diablo, para que usted no se someta a Dios? Usted lo que tiene que hacer es tomar la autoridad que hay en el Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando el enemigo lo quiso detener? Cuando dice la Biblia que Jesús se propuso para ir a Jerusalén y entregar su vida en el cruz del Calvario, dice la Biblia que el diablo usó a Pedro para detener al Señor. Dijo: Señor, que no te acontezca, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Sí, lo apartó a Satanás el Señor. Esa no es autoridad. Por eso cuando el enemigo
Cuando ese gato seco llega a su vida para querer amedrentarlo, usted use la autoridad que usó el Señor también. Usted dígale, aparta ese gato seco, porque conmigo está el león de la tribu de Judá. Él es el que pelea por nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor pelea su batalla? Su batalla no es suya, es de Dios. No, dicen algunos. Yo así estoy bien. Desde que dejé de servir, tranquilo. Me la tiro tranquilo, me la llevo bien, me la llevo tranquilo. Tengo paz en mi casa, no me pasa nada, no me tiente el enemigo. Estoy tranquilo, claro. ¿Y cómo no va a estar tranquilo? Si usted para el diablo no representa ningún problema, ningún peligro, ni una amenaza, usted es un cero a la izquierda. Para el enemigo no le hace ni cosquillas. Es más, el diablo dice, le dice a sus demonios, el diablo, a eso, a aquel, otro, a esos miedosos, no me lo vayas a atacar, no me lo vayas a molestar, le dice a los demonios, le da órdenes, no me lo vayas a molestar, es más, ni lo volteas a ver, no veces que se asusten y clamen a Dios y nos metamos en problemas. Así dice el enemigo, se burla del creyente aguado, flojo, que no quiere trabajar. Una vez, un amigo mío, buen amigo mío, que le mando un saludo por las redes sociales, él vive aquí en Pasadena, se llama Pedro, yo siempre le decía Peter y trabajábamos juntos. Él me contó una vez una historia que se me grabó, me acordé de él cuando estaba haciendo este mensaje, porque tiene que ver con todo esto. Él tiene 3 hermanos y todos son tremendos jirafones, como 6 pies y medio cada uno de ellos. Y él y sus 3 hermanos. Y dice que cuando estaban jóvenes ellos, dice de que lo que les encantaba hacer a ellos era ir a las fiestas. Y allí en las fiestas, en los relajos esos que hacían en las fiestas esas mundanas, dice que lo que les encantaba hacer era golpearse a cuanto pudieran, a hacer relajo, tromponearse con quien sea, a donde sea, y a ver a quién golpeaba más gente ahí, a ver a quién tumbaba a quiénes más. A ver quiénes eran los que salían llorando de ahí de esa fiesta. Y este Peter me contó a mí que tenía un hermano que era bien miedoso y no le gustaba los pleitos, no le gustaba el pleito, pero ahí andaba con ellos. Igual como muchos cristianos que son unos grandes miedosos, pero ahí andan encima, nomás sale el diablo y les hace la muerte y salen llorando. Así igualito estaba ese también. Le encantaba el relajo y tenía miedo, pero ahí andaba. Ahí andaba con los hermanos. Bueno, dice que una vez se fueron a una fiesta a hacer lo que siempre les encantaba hacer y de repente empezaron a volar sillas, mesas, bancas, botellas y los trompones, las patadas, el jalado de pelo, patadas y mordidas y de todo. Y se empezó a armar aquel relajo y un pleito por todos lados y ellos ahí peleando con todo el mundo. Y de repente dice que aquel hermano miedoso estaba desmayado debajo de una mesa. Estaba desmayado ahí debajo de una mesa, el hermano miedoso ahí. Y dice que llegó uno de los hermanos y lo llegó a cachetear, a despertar. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás herido? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y ahí estaba el hermano desmayado. Y dice que abrió un ojo y le dijo, me estoy haciendo el noqueado para que no me vayan a lastimar. Y así hay muchos cristianos también ahora que se está haciendo el noqueado para que el diablo no lo ataque, para que el diablo no lo ataque. Se están haciendo los desmayados, los noqueados para que el diablo no les haga nada. Así hay muchos cristianos ahora en día en las iglesias, en las congregaciones, así es. ¿Tienen miedo? Claro. ¿Y cómo no van a tener miedo, pues? Si no se preparan, si no leen la palabra, si no oran, si están desarmados, ¿cómo no van a tener miedo? Por eso es que la palabra del Señor aconseja y dice, tome toda la armadura de Dios, no solamente el yelmo, también la coraza, también el cinturón, también el calzado del apresto, también el escudo de la fe, también la espada del Espíritu. Tome toda la armadura y sepa que la batalla que usted está enfrentando no es su batalla, es la batalla de Dios. Dios quiere que tú te prepares para la batalla, para la guerra, pero tienes que entender también de que esa batalla no es tuya. Esa batalla es del Señor, no te engañes. La batalla que tú estás enfrentando es la batalla del Señor. Lo que es con sus hijos es con Dios también. Por eso es que Dios dice de Israel, es la niña de mis ojos. El que se mete con Israel se mete con Dios. El que se mete con la iglesia se mete con Jesús. El Señor pelea por nosotros.
¿Por qué cree usted que David se paraba con valentía cuando aquel gigante estaba amenazando a los escuadrones del Dios viviente y le dijo a David: ahora yo te mataré y te entregaré la piel de tus carnes y de todos los filisteos a las bestias del campo y a las aves del cielo? Porque David sabía de que aunque él estaba al frente de batalla, no, la pelea no era de él, porque David le dijo: porque de Jehová es la batalla. Por eso ese problema que usted está enfrentando, ese problema, esa amenaza que usted está enfrentando no es suya, esa batalla es de Dios, porque de Dios es la batalla. Él pelea por su pueblo. Solamente una iglesia sometida a Dios puede resistir al enemigo. Solamente sometidos bajo el señorío de Cristo podemos hacerle resistencia al diablo. Sabemos ya las artimañas del enemigo, ya las conocemos. Ya conocemos sus artimañas, ya conocemos cómo él opera, cómo él trabaja, ya lo sabemos. El diablo es el adversario número uno de la iglesia. Es el enemigo número uno de Dios. Y lo sabemos. Cada vez que una iglesia se consagra y se propone a predicar el evangelio, cada vez que una iglesia se propone para predicar las buenas nuevas de salvación, para denunciar el pecado, para denunciar la hipocresía, para denunciar la maldad, para llamar al arrepentimiento, el diablo y el infierno se va a levantar. No le gusta, no le agrada al enemigo. El Ministerio de la Voz que Clama tiene una cuenta oficial de Facebook donde se propagan los mensajes que aquí se predican. Ya tengo yo poquito más de un año de estar llevando la palabra de Dios y estar anunciando las verdades del Señor y predicando pegado a la palabra, y misteriosamente esos mensajes han desaparecido. Únicamente han quedado unos cuantos pocos mensajes dentro de esa página oficial. Obra del diablo. Que Dios reprenda al diablo y a sus títeres también. Obra del enemigo. Que Dios lo reprenda al enemigo. Que Dios lo reprenda al diablo. Dios sabe que yo me he parado aquí como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yo no he venido aquí a promoverme a mí mismo, yo he venido a promover al Rey de Gloria. Muchos de ustedes que están aquí sentados ni siquiera conocen mi nombre, porque no me interesa. El nombre que me interesa que usted conozca se llama Cristo Jesús de Nazaret, el Rey de la Gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Esos ataques no son contra mí, yo me alegro, risa me da, porque no saben que la mano de Dios está contra ellos. La mano de Dios está contra ellos. Y Dios va a traer juicio, sea quien sea. Sea quien sea. Estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y no vamos a retroceder ni vamos a perder la batalla, porque el enemigo está derrotado, hermano. El enemigo está derrotado, está en el piso, está en el suelo. No puede hacerle nada a la iglesia. Gloria a Dios. Hay poder, aleluya. Aunque nos quieran callar, no nos vamos a callar. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir denunciando. Vamos a seguir llamando al arrepentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia del Señor ha sido puesta como una atalaya para anunciar los juicios, para denunciar la maldad, para denunciar el pecado, para denunciar la hipocresía, para denunciar el problema y todas las cosas que afectan a la iglesia del tiempo de hoy. Pero parece ser de que estos mensajes no son bien recibidos por las personas afuera y lamentablemente a veces ni siquiera por las personas que están adentro de las congregaciones. Pero eso no es ninguna sorpresa, porque así ha sido siempre en el tiempo antiguo también. El Señor dijo: cuántas veces envié yo a Jerusalén a los profetas y los apedrearon, los mataron, porque no querían escuchar la palabra que les redarguía. 400 años pasaron de silencio desde el profeta Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista. Y en todo ese tiempo no se atrevían a denunciar el pecado, la maldad, la hipocresía, el problema, el pecado, el error, hasta que llegó Juan el Bautista, porque él vino señalando, aparte de que preparó el camino al Señor, también denunció el pecado, la hipocresía de aquel tiempo, y no solamente dentro del pueblo, sino que también en los gobernantes que estaban en aquel tiempo, porque eran hombres perversos, hombres malvados, como Herodes, que dice la Biblia que tomaba cuanta mujer se le pusiera por enfrente. Hasta que un día apareció Juan el Bautista denunciando el pecado, aún hasta en el gobierno, y le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano adúltero. Y aunque eso, dice la palabra del Señor, que le costó la cabeza al profeta,
pero la muerte del profeta Juan el Bautista trajo un resurgimiento, un avivamiento de hombres que se pararían firmes y denunciarían el pecado. Por eso que Jesús hablaba como hablaba, por eso que Jesús denunciaba, por eso que Jesús dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, están bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Y de ese maestro aprendió Pedro, que a pesar de que lo encarcelaron, lo azotaron, lo amenazaron, y cuando lo sacaron de la cárcel le dijeron: ya no predique más en ese nombre, ni hables más del nombre de Jesús. Pero Pedro se paró firme y resistiendo al diablo, porque estaba sometido a Dios, y dijo: no puedo parar de decir lo que he visto y lo que he oído. Y por eso la iglesia de este tiempo no puede parar de decir, de hablar, de predicar lo que está aquí escrito en esta palabra del Señor. Mientras estemos aquí, anunciaremos al mundo la salvación de Dios. Los juicios vienen sobre esta tierra. La ira de Dios está a las puertas. Los juicios vienen, pero antes que eso suceda, dice la Escritura de esta esperanza gloriosa que tenemos, que los cielos se van a abrir y una poderosa voz se escuchará, y entonces nos reuniremos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Si a usted no le alegra esto, una de dos: o se murió o está dormido. Despiértate, que tú te duermes y ya no te dará la luz de Cristo. Siempre que una iglesia se propone hacer la obra del Señor, el enemigo se levanta para oponerse. Cuando David se levantó porque Dios lo estaba usando, se le levantó la familia, se le levantaron las amistades, se le levantaron los mismos hermanos, el mismo Saúl se le metió el diablo y lo quería matar. Cuando Daniel se propuso en su corazón y se consagraba a Dios y buscaba el rostro de Dios 3 veces al día, como dice la Escritura, al diablo no le gustó y entonces se fue de chismoso y le puso el dedo con el rey de aquel tiempo y fue a parar al pozo de los leones, Daniel. Pero Daniel estaba sometido al Dios único y verdadero. Y la iglesia, el cristiano, el creyente que se somete a Dios, donde quiera que el creyente va, donde quiera que el creyente está, ahí está Dios con él. Si el creyente está en el trabajo, ahí está el Señor con él en el trabajo también. Si el creyente está en su casa, ahí lo acompaña el Señor. Si el creyente va manejando en la carretera, ahí va el Señor de copiloto con él también. Si le toca estar en el pozo de los leones, ahí el Señor se mete, así como se metió con Daniel. El ángel de Jehová ahí tapando la boca de los leones. Poderoso milagro que hizo Dios ahí. Que aquellas fieras malvadas, aquellos leones fieros, Dios los convirtió en peluches y en almohadas para que el siervo de Dios pudiera dormir calientito y cómodo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, dice la Escritura. Cuando Nabucodonosor, que es tipología del diablo, escuchó que en Jerusalén habían un remanente fiel, unos jóvenes que querían servir a Dios, esto no le agradó al rey. Dijo: ¿cómo que quieren servir a Dios? No van a servir a ese Dios, tráiganlos para acá. Cámbienles la nación, cámbienles la vestimenta, cámbienles la forma de hablar, cámbienles el idioma, cámbienles todo, cámbienles hasta los nombres. Y cámbienles también a Dios. De allá venían aquellos varones, aquellos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Porque eso es lo que quiere el enemigo hacer. El enemigo no quiere que la iglesia sirva a Dios. El enemigo quiere que la iglesia sirva al mundo. Por eso es que bombardean a la iglesia en todo momento a través de las redes sociales muchas veces, a través de la televisión. Ahí te enseñan las costumbres del mundo para que tú olvides las costumbres cristianas. Te enseñan a priorizar otras cosas antes que a Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú no sirvas a Dios, que tú sirvas al mundo. Y te quiere llevar secuestrado de vuelta al mundo, cuando ya tú estás en el reino del amado Hijo. Y aquí traigo anotados los nombres de estos jóvenes, el significado de los nombres de estos jóvenes que Dios les dio. Miren, eran 3 jóvenes,
Ananías, Misael y Azarías. Y mira lo que quiere decir Ananías. Ananías quiere decir Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia. Imagínense qué lindo que cada vez que Ananías escuchaba su nombre, él no escuchaba nada más el nombre, sino que él escuchaba Dios ha tenido misericordia. A lo mejor tal vez Ananías se encontraba allá, la ciudad destruida, los muros destruidos, pero cuando hablaban de su nombre le estaban diciendo y recordando Dios ha tenido misericordia. ¿Qué es lo que usted escucha cuando escucha su nombre? Si tú no escuchas Dios ha tenido misericordia, es tiempo que tú recuerdes la misericordia del Dios bendito al que servimos. Pero mire el enemigo que le puso por nombre, le cambió el nombre y le puso Sadrach, que Sadrach quiere decir siervo de Acu, un dios pagano de aquel tiempo. Y Misael, el otro de los jóvenes, quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Imagínense que cuando a lo mejor tal vez Misael se encontraba entre un imposible, ante algo, y le decían, Misael, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y decían, ¿quién como Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y le recordaban que no había otro Dios, que no había nadie que era igual como Dios. ¿Quién como Dios? Y eso significaba el nombre de Misael, pero el enemigo vino para cambiarle el nombre y le puso por nombre Mesac, que Mesac quiere decir quién es como Acu, el dios pagano, un dios pagano que tenían allá en aquel lugar, porque eso es lo que hace el enemigo. Y mire lo que dice Azarías, ese era el nombre del tercer joven, y Azarías quiere decir Jehová ha ayudado. ¿A cuántos el Señor Jehová les ha ayudado en su vida? Jehová ha ayudado. Usted recuerda, Azarías, Jehová ha ayudado. Ese era el nombre que Dios le había dado a Azarías. Pero el enemigo vino para entorpecer todo y para cambiar todo, y le puso por nombre Abednego, que quiere decir siervo de Nabu. Porque el enemigo quiere cambiarlo todo. El enemigo quiere que usted olvide que usted es real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Él quiere que usted olvide todas esas cosas, pero usted tiene que recordar de que Dios a usted ya le dio un nombre y está escrito en piedra, dice la palabra del Señor, y solo Él conoce ese nombre que Él le ha dado a usted. Y ahí está usted escrito en el libro de la vida. Dice la Biblia que entonces este rey malvado mandó a traer a aquellos jóvenes, los mandó a traer a su reino y les cambió todo lo que ya les dije que les iba a cambiar. Y le llevaron el reporte al rey y le dijeron, rey, aquí están estos muchachos que tú mandaste a traer, así como tú lo mandaste, aquí están, ya les cambiamos la forma de vestirse, ya les cambiamos la forma de caminar, la forma de hablar, ya los cambiamos hasta el país porque estaban allá y los traímos para acá. Ya les cambiamos hasta el idioma. Ya les cambiamos todo. Hasta el nombre les cambiamos ya como tú lo mandaste. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Dijo el rey. Es que no los podemos hacer que se arrodillen a la estatua que tú tienes aquí. Dijo el rey, ¿cómo que no se pueden arrodillar? Tráigamelos para acá y yo les voy a hacer que se arrodillen a estos muchachos. Dice la Biblia que el rey los hizo llegar hasta la presencia y le dijo, a ver, Ananías, Misael y Azarías, ¿qué es lo que les pasa a ustedes que están de rebeldes? Que no se quieren arrodillar ante la estatua que yo tengo aquí. Y dijeron Ananías, Misael y Azarías, no, nosotros no nos arrodillamos delante de ningún pedazo de piedra, de palo, de madera, de oro, de plata, de lo que quieras. No nos vamos a arrodillar. No nos vamos a arrodillar. Y dijo el rey, bueno, les doy 5 segundos para que se arrodillen y si no le voy a echar a ese fuego ardiente que está ahí, que ya lo mandé a calentar 7 veces. Creo que los que estamos aquí no hubiéramos esperado que el rey terminara de decir esas palabras y hubiéramos estado allá al pie de la estatua, dándole besos, besando la estatua. Pero aquellos jóvenes valientes le dijeron, no nos vamos a arrodillar.
Calienta los 7, 14, 21 veces, las veces que se te ocurra, pero no nos vamos a arrodillar porque al Dios que nosotros adoramos, de tu mano nos puede librar. Y también del fuego ese. Y si no nos libra, no nos vamos a arrodillar. Entonces se enojó el rey. Y dice la Biblia que los amarró, los ató y los arrojó al fuego. ¿Y sabe usted para qué sirvieron esas llamas, ese fuego calentado sobremanera abundante? Porque dice que fue calentado 7 veces. Ese fuego únicamente sirvió para romper, para quemar las ataduras que el mismo diablo nos había puesto. Se libertaron cuando las llamas tocaron las cuerdas con que los habían atado. Y allá cayeron Ananías, Misael y Azarías. Y cayeron de pie, cayeron parados, porque donde el cristiano va, cae de pie, cae parado. Por eso David decía, me empujaron con violencia, pero el Señor sostuvo mi mano. ¿Le han querido empujar a usted en su vida? Todas las cosas el Señor las usa para bien suyo. Y allá andaba Ananías, Misael y Azarías, como en un paseo por el parque, en un día agradable, en un día cálido, en un día bueno. Y se empezaron a mirar sus ropas. No pasaba nada, no había nada, no había fuego, no había quemadura, no había nada. Ni siquiera humo le salía, dice la Biblia. Y entonces dijo Ananías, ¿qué tal Misael? ¿Qué tal Azarías? Estoy tranquilo, no pasa nada. Es más, está agradable el clima aquí. Yo pensé que iba a estar haciendo calor, pero está agradable. ¿Y sabe usted por qué estaba agradable? Porque mayor que el fuego aquel que se había calentado, mayor es el fuego de la gloria de Dios que estaba ahí con ellos y que los había envuelto y que los había protegido. Esa es la gloria del poder de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y donde quiera que tú vayas, yo iré ahí contigo. Y estos muchachos eran esforzados y eran muy valientes. Por eso es que Dios estaba ahí con ellos. Por eso es que el creyente que se somete a Dios, el creyente que resiste al diablo, que no niega su fe, donde quiera que el creyente va, ahí va el Señor con él. Si el creyente le toca pasar por el Jordán, el Señor lo pasa contigo. Si te toca cruzar por el Mar Rojo, el Dios Todopoderoso lo cruza contigo. Si te toca dormir en el pozo de los leones, ahí el Señor vela tu sueño. Si te toca que te metan en el horno caliente, la gloria de Dios te cubre, te protege, te envuelve y la llama no arderá en ti. La llama no arderá en ti. Por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, por su misericordia, por su fidelidad, por su palabra, que es fiel, digna. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor me ha mandado ahora esta mañana para decirte que tú no estás solo. Lo único que tienes que hacer es someterte a Dios, resistir al diablo, consagrarte a Él, porque el Señor me ha mandado para que tú sepas, para que tú entiendas, para que cobres aliento, que esa pelea, que esa batalla, que esa enfermedad la que tú estás pasando, la que tú tienes, tú no estás solo. La gloria de Dios está contigo, el Señor está contigo, Él te cubre, Él te cubre, Él te cubre con su fuego. No estás solo, no estás sola. Señor está cubriendo tu vida, tu familia, tu casa. Todo lo cubre el Señor. Todo lo cubre el Señor. Y ya para terminar, hermano César, ¿me puede acompañar? Una iglesia guerrera, victoriosa, es la que se somete en consagración a Dios, la que predica el evangelio, la que resiste al diablo. Y siempre que una iglesia se consagra a Dios y anuncia el evangelio, el enemigo se va a levantar para resistir, para hacer oposición. Dice la Biblia de que en la primera misión evangelística del apóstol Pablo, dice la Biblia que el Espíritu Santo envió a Pablo a la misión evangelística en una isla que se llama Chipre. Y allí iba Pablo junto con Bernabé para ir a predicar el evangelio, para ir a predicar el arrepentimiento, para ir a sembrar la semilla, para ir a hablar de la palabra de Dios.
Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé cruzaron toda aquella isla de Chipre y llegaron hasta una ciudad que se llama Pafos. Y en aquella ciudad dice la Biblia que había un hombre llamado Sergio Pablo, y dice la Biblia que era un hombre prudente, y este hombre era además el procónsul de aquella ciudad. Y dice la Biblia que este hombre llamado Sergio Pablo tenía un deseo ardiente por escuchar la palabra del Dios vivo. Tenía un deseo, un anhelo por escuchar la palabra de Dios, pero había un problema. Que este hombre, el procónsul, tenía al lado suyo un consejero del diablo, un consejero del enemigo, porque dice la Biblia que en aquella ciudad había un hechicero, un brujo, un mago llamado Barjesús, que traducido es Elimas. Y dice la palabra del Señor de que este brujo, que este mago, dice de que resistía a Pablo y a Bernabé. Quería detenerlos para que no llegaran a entregar la palabra que Dios Todopoderoso había mandado para que aquel hombre recibiera al Señor en su corazón. Y aún contra toda aquella oposición del diablo, dice la Biblia que Pablo y Bernabé llegaron porque el procónsul los mandó a traer, porque como ya les dije antes, Pablo no perdía el tiempo en el barco, y después de que ponía el pie en la tierra, donde quiera estaba evangelizando y hablando la palabra, metiendo horas extras en cuestión de la predicación del evangelio. Así que en cuanto Pablo llegó a Chipre, empezó a anunciar el evangelio, y así que hasta el procónsul escuchó de la palabra de Dios y de los siervos de Dios que habían llegado a aquella isla y de aquel lugar. Y por eso es que el procónsul mandó a traer a Pablo y a Bernabé para que les hablaran de la palabra de Dios. Imagínense que mandó a llamar a Pablo, que casi no le gustaba predicar. A él mandó para que le hablara de la palabra y para que le predicara de Dios vivo y omnipotente que tenemos. Pero estaba ese problema ahí. Ahí estaba el diablo ahí encarnado ahí en ese hombre, que no quería que la palabra fuera escuchada, que no quería que la palabra se oyera. Y dice la Biblia que Pablo empezó a predicarle la palabra de salvación al procónsul. Imagino que Pablo debe haber sacado las escrituras, porque siempre iba acompañado de la escritura, de la palabra de Dios, y le debe haber empezado a desglosar las escrituras desde los profetas, desde Isaías, que venían anunciando la venida del Mesías, y cómo éste había nacido de la Virgen, y había entonces venido y había sufrido por los pecados, había entregado su vida en la cruz del Calvario, y había derramado su sangre, y ahora únicamente había que aceptarlo en su corazón para que fuera salvo. Pero el hombre Elimas, contradecía todo lo que Pablo decía. Entonces el procónsul estaba poniendo atención, pero de repente Elimas se intrometía. Como siempre, la palabra de Dios se quiere detener, y le decía: no, procónsul, así eso es mentira lo que dice este hombre. Pero Pablo se esforzaba aún más todavía y le decía: no, procónsul, venga para acá, mire, la cosa está así. El Señor vino a este mundo, ya murió, entregó su vida, se levantó victorioso al tercer día. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Pero este hombre malvado, Elimas, siempre contrariaba a Pablo y le decía: eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que iba a suceder después? Pablo no podía seguir así. Pablo no podía seguir allí contrariando, porque él no había llegado a eso. Él había llegado a plantar la semilla, a dar el mensaje. Pero aquel hijo del diablo se metía y no quería que la palabra fuera dada. Pero se acordó Pablo de que él estaba sometido bajo el señorío de Cristo. Se acordó Pablo de que la autoridad ya le había sido dada. Se acordó Pablo de que Dios lo estaba respaldando y que no se había enviado solo, que era el Espíritu Santo que lo había enviado a aquel lugar. Así que tomó aquella autoridad, y dice la Biblia que se le quedó viendo a este brujo y le dijo: oh, lleno de toda maldad y de todo engaño, hijo del diablo, ¿no te cansas de trastornar los caminos rectos del Señor? Desde ahora la mano de Dios está contra ti y quedarás ciego. Y dice la Biblia que inmediatamente tinieblas y oscuridad cayeron sobre él y andaba
a tientas, andaba como a ciegas, porque así deja el Señor a todos aquellos que se oponen al evangelio de la palabra. Así los deja el Señor avergonzados. Por eso es que tenemos que nosotros, la iglesia de Dios, tomar esa autoridad. Tomar esa autoridad. Porque el que es enemigo de Dios, la mano de Dios está contra él. Y todo aquel que se levante en contra de su palabra, en contra del ministerio de su obra, tiniebla y oscuridad, caigan sobre ellos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. A lo menos tal vez así, en tinieblas y en oscuridad, se arrepienten de sus maldades y vienen al Señor. Pero ¿qué es lo que resulta muchas veces? A veces queremos ser más buenos que Dios. Dios por eso decreta los juicios. Dios por eso envía juicios y la ira de Dios cae sobre la tierra, sobre los hombres, para ver si estos se arrepienten y para ver si estos alcanzan misericordia. Pero a veces queremos suavizar la palabra de Dios. Ay, no hable así porque es muy duro, porque se va a lastimar el hermano. Mentira del diablo. Esa es la palabra que el Señor nos dejó. Y la palabra nos vivifica, la palabra nos fortalece, la palabra nos restaura, la palabra te hace sentir culpable para que te arrepientas, para que entregues tu vida al Señor. No la podemos suavizar. No la podemos suavizar y que se enoje el diablo y su demonio. Que Dios lo reprenda. Después de que Pablo se paró firme en esa autoridad, ¿qué? Ya no hubo necesidad de que se regresara a predicar al procónsul. El procónsul estaba maravillado del gran poder de Dios y cómo Dios había dejado avergonzado al diablo ese. Estaba maravillado, recibió al Señor en aquella batalla espiritual que Pablo estaba haciendo. En aquel lugar, el procónsul Sergio Pablo fue convertido al evangelio de Dios. ¿Quiere usted victoria en su vida? Sométase a Dios. ¿Quiere usted victoria en sus problemas, en su situación? Conságrese al Señor. ¿Quiere usted victoria en todo lo que usted emprende? ¿Quiere vencer? Resista al diablo. Y la palabra del Señor nos garantiza, nos asegura que aunque por un camino, dice la Biblia, se levanten contra ti los enemigos, por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Porque el Señor pelea nuestra batalla. Que Dios te bendiga. Póngase de pie y adoremos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Cantémosle al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia.